Hola amigos, bienvenidos a Dossier Digital. En el programa anterior estuvimos viendo muy sucintamente cuál fue la historia, cuál fue la génesis del fenómeno de las muertes y mutilaciones extrañas de animales. Vimos cómo a partir del año 1967, en que se publica la primera noticia en prensa, la primera historia aparecida en la prensa sobre este fenómeno, el mundo empieza a estar mucho más pendiente de estos intrigantes hechos. En esta segunda parte, en esta segunda entrega, analizaremos el fenómeno tal cual es, analizaremos el fenómeno como tal, analizaremos cuáles son sus características, cómo se producen estos ataques o cómo intuimos o pensamos que se pueden llegar a producir y cuáles son sus consecuencias. También estudiaremos las hipótesis de trabajo que planteo en mi libro Muerte y mutilaciones extrañas de animales y las teorías que actualmente sostengo. Así pues, entremos ya de lleno en materia. Como recordarán, en el programa anterior dejamos aclarado que el fenómeno de las muertes y mutilaciones extrañas de animales es un fenómeno de alcance mundial. Está presente prácticamente en todos los países y tiene, por tanto, un alcance mundialmente reconocido. Pues bien, yo opino que esto no es del todo cierto, o no acaba de ser del todo cierto. Cuando nos acercamos a estos casos y los estudiamos algo más de cerca, nos damos cuenta de que existen entre unos y otros unas sutiles diferencias, unas diferencias que no siempre, de hecho muy pocas veces sucede, que no siempre, como digo, son advertidas. Estas diferencias son las que dan pie a una de las primeras hipótesis de trabajo que planteo en mi libro, Muerte y mutilaciones extrañas de animales. Así pues, yo he dividido estos ataques, estas agresiones, en dos clases, en dos tipos, creo que perfectamente o más o menos bien definidos. Se trata de lo que yo llamo el tipo quirúrgico y el tipo de punción. Ambos tipos, ambas clases, guardan y mantienen unas características más o menos y por regla general muy bien definidas. El tipo quirúrgico presenta primordialmente unos cortes muy precisos, en muchas ocasiones efectuados a bisel. Y las zonas en las que se han efectuado presentan el típico aspecto cauterizado justo en el borde del corte. En segundo lugar, en segundo término, están las agresiones que yo denomino el tipo de punción, caracterizadas también, pues bueno, por una serie de signos y una forma de proceder completamente distinta a la que acabamos de ver. En esencia se trataría de la presencia de unos orificios, 1, 2, quizá 3 a lo sumo, a través de los cuales se especula que les ha sido extraída la totalidad de la sangre a los cuerpos de las víctimas. Estoy convencido de que existen zonas calientes, zonas geográficamente muy extensas que pueden abarcar pues incluso el territorio que abarcaría un estado, un país. En estas zonas se da un número elevadísimo de casos. Además, se da también la curiosa circunstancia de que este número de casos suele siempre estar encuadrado, particularizado, pues por uno de los dos
tipos que hemos visto, es decir, o el tipo quirúrgico o el tipo de punción. Bien, centrémonos ahora en el tipo quirúrgico. Después de haber estudiado muchísimos casos, he conseguido reunir una serie de características que se comparten pues prácticamente en la totalidad. Hay un total de 33 características generales, es decir, características que aparecen pues casi bien en el total de los casos. Después habría otro grupo, algo más reducido, en el que también he reunido pues una serie de características quizá más puntuales, que aparecen tan solo pues en algunos casos. Así pues, empecemos con algunas de estas características generales. Primero, los cuerpos de las víctimas suelen encontrarse en lugares apartados o de difícil acceso, como serían campos, por ejemplo, o parajes recónditos. Segundo, aproximadamente el 95% de los episodios transcurren al amparo de la noche. Tercero, un número enorme de estas mutilaciones está vinculado directa o indirectamente a avistamientos de ovnis o fenómenos aéreos desconocidos, interpretando las siglas OVNI como lo que son: objeto volador no identificado. Cuarto, todos estos incidentes parecen tener una factura inteligente. Quinto, en muchos casos son reportados informes de zonas de terreno quemadas, hierba quemada o aplastada, o señales extrañas que sugieren de alguna forma el aterrizaje o toma de contacto de algo en el escenario de los hechos. Sin embargo, ese algo no es vinculable a priori a nada de origen humano. Sexto, aunque esto no sea siempre de obligado cumplimiento, entiendo que suele aparecer en el lugar una única víctima. No confundir con el fenómeno chupacabras, que puede producir cientos de víctimas en un único episodio. Estas víctimas se pueden contar desde decenas a cientos de ataques en una sola noche. Séptimo, la falta de huellas e indicios que sugieran lo contrario, y en ocasiones la situación y postura de las víctimas indican que los cuerpos, al parecer, son depositados, lanzados o dejados caer desde el aire en el lugar donde serán hallados posteriormente. Octavo, ausencia total de señales o huellas de origen humano. Noveno, ausencia de huellas de defensa. Décimo, ausencia de pataleo agónico. Y atención, mis queridos amigos, a esta 11ª característica. Según algunos estudios, algunas de estas mutilaciones han sido ejecutadas con la víctima aún viva. Y bien, estas son solo 11 de un total de 33. En cuanto a las características puntuales, quisiera dejar aquí apuntadas 3 de ellas. La primera, presencia de pintura fluorescente, visible únicamente con luz ultravioleta, en la piel de algunos animales mutilados que se encontraron en Dulce, Nuevo México. Segundo, en junio de 2001 apareció el cadáver de una res con extrañas mutilaciones en Dupuyer, Montana. Algunos expertos analizaron el cuerpo, hallando la presencia de una sustancia en el organismo del animal que fue identificada como oxindol. Y tercero, en algunas ocasiones han sido encontrados en el cadáver de la víctima o en su alrededor numerosos insectos muertos. A todo esto habría que sumar siempre la ausencia total de sangre en el cuerpo de las víctimas, característica esta que sí comparte el tipo quirúrgico con el tipo de punción. Habrán observado el hecho de que vengo insistiendo en que cuando aparezcan las siglas OVNI sean interpretadas como lo que son realmente, es decir, como objetos volantes no identificados. Bien, esto se debe
a que en buen número de casos se han observado unos extraños, unos enigmáticos helicópteros negros. Unos helicópteros que no presentan distintivos, que no presentan numeración, que no presentan matrículas ni nada en absoluto que los identifique, y que han aparecido ya tantísimas veces sobre los escenarios de los hechos que han acabado siendo irremisiblemente asociados con el fenómeno de las mutilaciones. Hay quienes opinan que estos helicópteros pueden pertenecer a oscuras agencias gubernamentales o agencias militares incluso, que a efectos prácticos vendría a ser lo mismo. Y también hay quienes, yendo ya un poco más allá, han sugerido que pudiera tratarse de helicópteros pertenecientes a corporaciones civiles de ámbito privado, tales como empresas del sector de la investigación, en ámbitos tan polémicos en ocasiones como pueda ser la industria química, la industria biológica o la industria farmacéutica. Sea como fuere, aunque todo esto puedan ser meras especulaciones, el hecho es que estos helicópteros sí han sido vistos en esas circunstancias y en esos escenarios. No cabe duda de que cualquiera no puede ser el feliz propietario de uno de estos aparatos, lo que nos deja las puertas abiertas a cualquiera de las dos opciones anteriormente mencionadas, es decir, instituciones del ámbito gubernamental o del ámbito empresarial. Esto, sumado a la presencia de determinadas sustancias en los cuerpos de las víctimas, como podrían ser el oxindol o la pintura, sí explicaría una buena parte, una buena porción de los casos, aunque no todos. Otra hipótesis de trabajo con la que me suelo mover concierne en esta ocasión a los imitadores, como comentamos en el programa anterior. El problema radicaría en a qué o a quién están imitando, es decir, qué modelo están siguiendo para llevar a cabo esas imitaciones. Al llegar a esta encrucijada, uno se encuentra con los casos auténticos, con el fenómeno puro, con ese porcentaje que también existe, por supuesto, de casos que no han logrado ser explicados satisfactoriamente y que quizá nunca lo sean. Casos en los que advertimos también una intensísima actividad ovni, y en esta ocasión sí se puede abrir el concepto, el abanico del concepto mismo de la palabra, lo que comentábamos antes de no identificado. Pues bueno, yo aquí sí que aplicaría a estos objetos, a estas luces, el sentido de algo foráneo y algo inteligente, por supuesto. Mis queridos amigos, como han podido comprobar, se nos han quedado en el tintero muchísimas cosas, muchísimas vertientes del fenómeno, muchísimas facetas que bueno, lamentablemente no hemos podido explorar en este segundo programa. Como ven, hemos analizado más o menos una de las vertientes del fenómeno, la perteneciente a las agresiones del tipo quirúrgico, que yo entiendo que es la faceta quizá que más importante y más representativa o más descriptiva del propio fenómeno de las mutilaciones animales. Nos quedaría por analizar el segundo tipo, el tipo de punción. A este respecto he de recomendar muy efusivamente un libro
un libro, una obra que en su día a mí me llamó muchísimo la atención. Surgió de la pluma del conocido periodista, escritor, investigador y reconocido aventurero también, Miguel Aracil. Este libro, titulado El chupacabras, un verdadero expediente X, aborda el tema desde un punto de vista serio, riguroso y sobre todo muy bien documentado. Por cierto, Miguel tuvo la gentileza de prologar mi libro Muerte y mutilaciones extrañas de animales y bueno, eso siempre es un orgullo. Y bien, ha llegado el momento de intentar extraer, de intentar aportar esas conclusiones que hemos obtenido de todo esto, de todo lo dicho hasta aquí. Cuando escribo un libro es siempre un capítulo al que le temo bastante, el apartado conclusiones. No por compartir en sí lo que uno extrae al final del camino, lo que uno llega a obtener, los resultados de un estudio, de una investigación, sino porque uno jamás tiene la absoluta certeza quizá de que las conclusiones que obtiene puedan ser absolutamente ciertas. De modo que, según mi opinión, y que quede muy claro que se trata de mi opinión, algunas de las conclusiones a las que llego después de este estudio serían las siguientes. El fenómeno es real, tiene una base real y probada que se remonta en ocasiones a tiempos muy anteriores a la moderna era OVNI, es decir, al año 1947. Esta base del fenómeno a la que hago referencia es lo suficientemente sólida y contiene unas características tan peculiares como para que los testigos del fenómeno sepan diferenciarla de cualquier otro hecho. El fenómeno no es en absoluto caprichoso, está motivado, aunque las motivaciones que lo produzcan no hayan sido aclaradas satisfactoriamente. Los incidentes se producen habitualmente durante la noche. Sin embargo, no desaparecen los cuerpos de las víctimas ni se los trata de ocultar, quedando absolutamente visibles con posterioridad a los hechos. Existe, por tanto, una voluntad clara de encubrimiento, no de los hechos, aunque sí de los motivos que los originan. No descarto, por tanto, que quien lleva a cabo estas acciones busque la obtención de determinados resultados o respuestas de carácter sociológico, aunque no es esta la voluntad que prima en estas acciones, sino solo una de tantas vertientes o posibles objetivos que los responsables intentan obtener como respuesta o reacción social al proceso mutilatorio. Se puede desprender la conclusión inevitable de que detrás del fenómeno se esconde una inteligencia, alguien o algo que tiene un claro objetivo, un fin en sí mismo. Existen, como ya hemos apuntado, dos vertientes, tomando como referencia aproximada la fecha de 1947, simplemente por establecer un punto histórico significativo dentro de la fenomenología OVNI. Una que se remonta a muchas décadas atrás, incluso siglos, en la que aún no era ejercido ningún control por parte de países o de gobiernos sobre el fenómeno OVNI. Otra, más reciente y contemporánea, que constituye el grueso de muchos de los episodios reportados que lentamente se van añadiendo a los archivos de la casuística. Creo que gran parte de los casos de esta segunda vertiente, la contemporánea, totalmente ajena a los casos más antiguos o incluso al folclore, que sus tintes contiene de verdad, estaría compuesta por imitadores del fenómeno real,
de los casos que denomino genuinos. Pero estos imitadores no obedecen al perfil de simples bromistas o sociópatas que buscan recrear estos extraños hechos, sino a otros perfiles muy distintos, pertenecientes a grupos o colectivos incluso mucho más serios y organizados. En este sentido, el término imitador podría muy bien ser suplido por el de instrumentalizador. Como creo haber demostrado, existen dos fenómenos distintos que muy a menudo tienden a confundirse. Esta diferenciación vendría representada por los dos tipos de los que ya hemos hablado, es decir, el tipo quirúrgico y el tipo de punción. Ambos presentan características distintas en cuanto a la manera de proceder del atacante, a las lesiones producidas en cada uno de ellos, a la metodología utilizada y muy probablemente en cuanto a los fines que busca el agresor. Por tanto, es un error pensar que todos los casos obedecen a un mismo fenómeno. También supone un error importantísimo creer en la teoría de que solo hay una explicación. Repito, es un fenómeno muy complejo y hay varias interpretaciones, y todas ellas válidas, que contribuyen a ofrecer varias posibles explicaciones en su conjunto, y no como tiende a hacerse de manera simplista e infantil una sola. Se observan determinados criterios en cuanto a la geografía del fenómeno se refiere. En el caso de España, por ejemplo, no encontramos prácticamente casos en los que aparezcan cortes con cauterización, algo absolutamente usual, por ejemplo, en Estados Unidos, clásicos y casi siempre presentes en el tipo quirúrgico, además de la extracción de órganos, porciones de piel e incluso sistemas completos, por ejemplo, el sistema reproductivo. En cuanto a este aspecto, cabría destacar que parece existir una clara intención por la obtención de muestras biológicas. Finalmente, las demás consideraciones, como sectas, depredadores u otras explicaciones al uso, siempre que aparecen casos de este tipo, quedarían descartadas por cuanto hemos visto a lo largo de este estudio. Y hasta aquí el apartado de las conclusiones finales, mis queridos amigos. Seguramente nos quedamos cortos o quizá nos equivocamos completamente. Nos vemos en el próximo programa.